Buenas tardes. Continuando con el curso virtual para el residentado médico, hoy día vamos a conversar sobre lo referente a las hemorragias posparto. La importancia de conocer este tema radica en que hasta la actualidad la triada de mortalidad materna a nivel mundial, y que esto no escapa en nuestro país, es que las hemorragias constituyen, pues junto con las infecciones y con los trastornos hipertensivos del embarazo, las tres principales causas de muerte. Y dentro de lo que es hemorragia durante la gestación, esto puede incluir, por ejemplo, las hemorragias de la primera mitad del embarazo, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, pero sobre todo incluye las hemorragias posparto, es decir, una vez que ha culminado la gestación y el trabajo de parto, muchas veces este tipo de hemorragias nos complican la gestación. Por definición, la hemorragia posparto es aquella que ocurre cuando existe una pérdida mayor de 500 centímetros cúbicos de sangre después de que ha concluido el tercer periodo, es decir, el alumbramiento. Por lo general, esto nos complica en la quinta parte de los partos, más o menos en un 18%. Habíamos mencionado que está definida como la pérdida mayor de 500 centímetros cúbicos, ¿ok? Pero también algunos mencionan que puede haber una hemorragia posparto severa en la cual ya la pérdida es mayor, es decir, mayor a 1 litro. Lógicamente que la incidencia en ese caso es menor. Y también algunos mencionan pues que podría catalogarse estas hemorragias como aquellas que ocurren inmediatamente, es decir, durante las primeras 24 horas, es decir, en el puerperio inmediato, o aquellas que ocurren ya tardíamente, es decir, después de que se ha superado las 24 horas posparto. Lo fundamental acá es sobre todo establecer que el grueso o la gran frecuencia de este tipo de sangrados va a ocurrir inmediatamente después del parto durante las 2 primeras horas. Y esa es la razón fundamental por la cual nosotros y la mayoría de las instituciones, una vez que la paciente ha concluido los 3 periodos del parto, por lo general se quedan en los centros obstétricos, es decir, en las emergencias, para que sean sometidas pues a una valoración más estrecha, sean monitorizadas de una mejor forma y ya posteriormente se les hace o se les indica el paso a las salas de hospitalización. Esa es la razón fundamental, ¿okay? Que las 2 primeras horas estas pacientes siempre queden en el centro obstétrico. Para nosotros conocer las causas que me puedan llevar a una hemorragia posparto, debemos de usar esta mnemotécnica conocida como la mnemotécnica de las 4 T's. T de tono, T de trauma, T de tejido y T de trombina. Y de acuerdo pues a estos 4 grupos, nosotros vamos a tener esta frecuencia. La T de tono va a estar de acuerdo como una causa de hemorragia con la atonía uterina y que representa en realidad la mayor frecuencia en cerca del 70% de los casos. En cuanto al trauma, esto se refiere sobre todo pues a las alteraciones, a las soluciones de continuidad, las laceraciones que puedan ocurrir, sobre todo pues a nivel del canal del parto, desde el cérvix, la vagina hasta el perineo. O que pueda ocurrir una rotura uterina o una inversión uterina, o a veces no hay una solución de continuidad que se exprese por un sangrado a través de la vagina, sino hay la formación sobre todo de hematomas a nivel de la vagina, a nivel del perineo. El trauma representa el 20% en cuanto a frecuencia de todos los casos de hemorragia posparto. Después está la T de tejidos, y esto va en relación sobre todo a la retención, ya sea de la placenta, ya sea de cotiledones, ya sea de membranas, ¿ok? Y que generalmente esto va de la mano por una mala valoración en cuanto a la atención del tercer periodo del parto, es decir, del alumbramiento. Pero muchas veces también va de la mano con una complicación pues que, si bien es peligrosa, es poco frecuente en la obstetricia, como es el acretismo placentario. Finalmente, pues, este grupo representa solo un 9% en cuanto a frecuencia, para por último tener el último grupo que se llama la T de trombinas y que está de la mano sobre todo
con aquellas relacionadas con las coagulopatías, que representan pues solo el 1% y que generalmente estas van a ser detectadas durante el control prenatal, es decir, aquellas pacientes que ya tienen problemas hematológicos conocidos, como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand, las coagulopatías, como las púrpuras, las idiopáticas, etcétera, etcétera. Empecemos por lo referente al grupo más importante y más frecuente, que es el de la atonía uterina. Para esto, como conocemos que es el 70% o el grueso de los casos, lógicamente debemos hacer medidas establecidas para adoptar prevención, ya que si nosotros sabemos que es lo más frecuente, debemos de saber cuáles son las causas que me pueden llevar a una atonía para estar prevenido y no dejar que la paciente entre en una hemorragia posparto. Y todas estas son las posibles o las potenciales, digamos, eventualidades que me pueden llevar a una atonía uterina. Está en primer lugar la sobredistensión de la musculatura uterina, que está supeditada, por ejemplo, en aquellos embarazos que albergan productos muy grandes, es decir, los macrosómicos, o cuando el útero se ve distendido porque alberga un embarazo múltiple, que lo más frecuente es que sea de 2 fetos, o por ejemplo haya una producción inadecuada de líquido amniótico con acúmulo de por lo tanto va a traer como consecuencia una sobredistensión. Todas estas hacen pues que la musculatura se elongue grandemente y después de que ocurra el parto no haya una contracción adecuada. También está la fatiga uterina, es decir, la fatiga del músculo liso, y esto va a estar de la mano con los llamados partos precipitados, es decir, aquellos partos que ocurren rápidamente y que, por ejemplo, para las primerizas, tanto el periodo de dilatación como el expulsivo dura menos de 2 horas, y en las multíparas estos periodos, es decir, la dilatación y la expulsión, dura menos de 1 hora. También está la contraparte, es decir, aquellos trabajos de parto que han sido muy prolongados, a veces pasan más de 24 horas con una gestante en trabajo de parto y lógicamente, finalmente, el músculo uterino desfallece y no logra una contracción adecuada y simplemente está totalmente relajado. También está de la mano con la multiparidad. Y acá básicamente con la gran multiparidad, es decir, aquellas mujeres que han tenido más de 6 partos vaginales, entonces pues es una musculatura inadecuada para que tenga una contractibilidad posteriormente a que se haya expulsado la placenta y sus anexos. Los cuadros que van asociados con infección, y estos están en relación sobre todo con rotura prematura de membranas y con coriamnionitis, trae también como consecuencia que haya relación con el establecimiento de una relajación uterina después del parto, es decir, con una atonía. O también aquellos úteros enfermos en las cuales hayan alteraciones anatómicas por la presencia de tumoraciones, como es el caso de las miomas, o peor, de los úteros miomatosos, o también aquellos casos en los cuales hayan defectos uterinos constitucionales desde el nacimiento, es decir, los úteros arcuatos, los tabicados, los unicornios, los didelfos, etcétera, porque son úteros que en realidad tienen muy poco, digamos, o tienen alterada la capacidad para albergar una gestación normal. El manejo de la atonía uterina comienza pues con un buen manejo del trabajo de parto, en la cual siempre se debe tener una vía periférica adecuada y según las guías del Ministerio de Salud deberíamos de hacer un alumbramiento dirigido. Cuando nosotros detectemos pues una hemorragia posparto relacionada con atonía uterina, lo primero que se debe hacer es la colocación de una sonda Foley vesical. Administrar cristaloides, y si se tiene coloides a la mano es mejor, para posteriormente hacer el uso de los uterotónicos y finalmente hacer el masaje uterino. Para posteriormente, si es que nuestra entidad o nuestra institución no tiene la capacidad resolutiva para este tipo de complicaciones, debemos de transferir a aquellas instituciones de niveles superiores en la cual ya se podrá hacer el uso, como habíamos visto, de los hemoderivados o ya las alternativas quirúrgicas para manejar este tipo de casos. En conjunto con esto habíamos mencionado pues que debemos hacer el uso de los uterotónicos.
A diferencia de lo que hemos mencionado del alumbramiento dirigido, este está supeditado a que cuando se expulsa el hombro anterior se debe colocar un bolo de oxitocina a razón de 10 unidades internacionales con la finalidad de lograr una contracción sostenida e inmediata del músculo uterino con la finalidad de promover rápidamente la formación del hematoma retroplacentario y así hacer más rápida la separación de la placenta de la decidua y con esto pues acortar el periodo de alumbramiento y de esta forma también acortar o disminuir, mejor dicho, la posibilidad de una hemorragia posparto. Cuando nosotros hemos detectado que el músculo uterino no se contrae adecuadamente en la formación pues de una, digamos, una atonía uterina, fuera de las indicaciones que hemos mencionado de la colocación de la sonda Foley y del uso de, en primer término, de cristaloides y mejor de coloides aún, debemos de hacer pues el uso de los uterotónicos, iniciando con una infusión continua de oxitocina, en la cual a un frasco de solución fisiológica de 1000 centímetros cúbicos le añadimos 20 unidades internacionales de oxitocina y comenzamos a hacer la infusión entre 40 a 60 gotas con la finalidad pues de promover la contracción uterina. Concomitantemente a esto vamos a estar haciendo el masaje uterino y si no da resultado el uso del uso de la oxitocina, podemos tener una segunda droga de acción en la cual pues es un derivado del cornezuelo, de los alcaloides del cornezuelo de centeno, como es la metilergometrina, la cual la podemos administrar a razón de 0,2 miligramos intramuscularmente. Después de que hayamos hecho esto y posteriormente haber finalizado el masaje uterino, tenemos la alternativa de usar el misoprostol, en la cual lo debemos usar por vía transrectal para evitar pues la expulsión espontánea por todo el sangrado de las tabletas de este fármaco, y esto lo usamos generalmente entre 800 a 1000 microgramos, ¿okay? Lo cual está pues de la mano con la administración de 4 o de 5 tabletas para lograr una contracción sostenida de la musculatura uterina. El masaje uterino bimanual es lo que se presenta en esta figura, en la cual pues el operador ingresa una mano en la vagina y la otra por vía abdominal hacia el fondo uterino. Ya habíamos mencionado, como se está viendo en esta animación, en esta maqueta, que debemos de colocar una sonda Foley con la finalidad de evacuar la orina de la vejiga. ¿Para qué? Para que esto nos permita hacer de una manera adecuada el masaje uterino, que tiene como finalidad promover la contracción uterina, pero en primer término la mano que está en la vagina va a comenzar a elevar el útero. Esto trae como consecuencia que nosotros vamos a angular las arterias uterinas y finalmente vamos a disminuir el riego sanguíneo o la cantidad de sangre que llega hacia las uterinas y por lo tanto va a llegar menos sangre hacia el lecho cruento de la superficie que se ha desprendido de la placenta. Esa es la manera como se debe hacer el masaje uterino, suspendiendo el útero, y con la mano por vía abdominal contraer la musculatura, para que la finalidad es de que la capa anterior o la pared anterior se adoce a la pared posterior uterina y con esto pues evitar un mayor sangrado y lograr cohibir y promover también la contractilidad, lo cual lo estamos haciendo básicamente con el uso de los uterotónicos. Esto trae como consecuencia estas medidas de lograr controlar el sangrado y promover también la contractilidad, y posteriormente, si esto no mejora, tendríamos que, si nuestra institución no tiene la capacidad resolutiva, transferir a estas pacientes. Existe también la posibilidad de, sobre todo cuando vamos a transferir a un lugar medianamente lejano, el uso de este aditamento llamado el balón de Bakri, que semeja una sonda Foley muy grande, en el cual en su extremo tiene un globo para ser inflado con la instilación de líquido, más o menos unos 200 centímetros cúbicos, y eso trae como consecuencia pues que se logre un fenómeno hemostático a nivel de las paredes endometriales.
El segundo grupo es aquel relacionado con el trauma, y habíamos mencionado sobre todo pues cuando hay trauma a nivel del canal del parto, sobre todo el canal blando, y esto va de la mano con aquellos partos precipitados que ocurren muy rápidamente y sale el producto prácticamente propulsado, y esto trae como consecuencia que pueda desgarrar el cuello, pueda desgarrar la vagina y hasta el perineo. También se ve cuando se instrumenta el parto, sobre todo con el uso de los forceps, y en menos, digamos, frecuencia cuando se instrumenta el parto colocando un vacuum extractor. Pero también este trauma puede estar de la mano cuando indiquemos por alguna razón un parto abdominal y haya una mala posición, o quizás ya la cabeza esté encajada. Entonces va a ser un poco difícil extraer al feto, y muchas veces en, digamos, los movimientos enérgicos que hacemos por la vía abdominal podemos desgarrar el segmento inferior, y ese desgarro incluso puede llegar hasta la vagina. ¿Okay? El cervix y la vagina. Entonces hay que tener pues en cuenta de que debemos de percatarnos de esto para reparar, si es que se puede por vía abdominal eso, o en todo caso combinar con la vía vaginal. Además, aquellas pacientes que tengan cirugías previas, ya sea por cesáreas anteriores, por miomectomías o por otra razón, muchas veces estas cicatrices pueden romperse y el desgarro puede llegar incluso, como habíamos mencionado, hasta la vagina. También está el hecho de que puedan presentarse las llamadas inversiones uterinas. Esto por lo general se ve en aquellas mujeres de gran paridad, o en aquellas mujeres que tienen otra complicación porque hay una placenta muy adherida, y esto es lo llamado placenta acreta, o el acretismo placentario, mejor dicho, que puede ser de 3 grados. La placenta acreta, propiamente dicha, en la cual pues hay una fuerte adherencia de la superficie placentaria a la decidua. La increta, en la cual las vellosidades penetran el miometrio pero no lo traspasan, y la más peligrosa, que es la percreta, es decir, aquella en la cual las vellosidades incluso traspasan la musculatura uterina, traspasa el perimetrio, la serosa que rodea el útero, e incluso pueden anclarse en los órganos vecinos, hacia adelante en la vejiga y hacia atrás en el recto. Entonces eso hace que la placenta pues no se llegue a desprender, y en el afán de nosotros completar el tercer periodo del parto, al traccionar a través del cordón la placenta, hace pues que el útero salga a través de la vía vaginal, ofreciendo pues el endometrio. Por lo tanto, cuando haya un trauma, hay un parto precipitado, estamos obligados a hacer una exploración del canal vaginal. Y si encontramos algún tipo de desgarro a cualquier nivel, ya sea el cervix o la vagina, debemos de proceder a suturarlos, a repararlos de la mejor forma. Cuando haya una inversión uterina, lo único que nos queda es hacer una restitución. Por lo general esto se hace en sala de operaciones, y se prefiere pues el uso de sobre todo los anestésicos volátiles, porque logran una mejor relajación, y eso nos facilita la restitución, es decir, invertir nuevamente a su posición normal al órgano. Y finalmente, pues cuando haya rotura de una cicatriz, algún otro tipo de eventualidad, ya debemos programar a las pacientes para una laparotomía. Esta es la forma como se va a presentar la inversión uterina, en la cual a través de la vagina se ve toda la superficie endometrial, ¿ok? Y acá se ha invertido el útero, en el cual esto es, digamos, la cara externa o el perimetrio del útero. Entonces lo que se tiene que hacer es, relajando bien a la paciente bien anestesiada, se tiene que restituir, es decir, empujar el útero para nuevamente restituir el fondo a su posición anterior, mantenerlo de esta forma, incluso introduciendo la mano y el puño, y hacer uso pues de una buena cantidad de uterotónicos, con la finalidad de que no se vuelva a invertir. Muchas veces esto se complica, sigue el sangrado, ¿ok? A veces se relaja, hacen atonías, y finalmente vamos a tener que terminar en una histerectomía por esta razón. El tercer grupo, referido a esto de las hemorragias posparto, está constituido por aquel llamado de los tejidos, es decir,
en la cual pues hay una expulsión inadecuada o incompleta, sobre todo pues de la placenta o de las membranas. La placenta muchas veces puede tener como consecuencia digamos, un periodo de alumbramiento muy prolongado, más de 30 minutos, y en este caso se tiene que hacer incluso hasta extracciones manuales de ella, en la cual también se debería de relajar generalmente a la paciente, introduciendo la mano. El operador comienza a, digamos, despegar la placenta con el borde cubital de la palma de la mano hasta finalmente pues extraerla totalmente, y de ahí debería ser un legrado puerperal para retirar todo el resto de las membranas. Sin embargo, después del periodo, que ha concluido el periodo de alumbramiento, siempre se debe hacer la valoración de si la placenta se ha desprendido completamente, porque a veces pueden faltar cotiledones, o lo más frecuente, que en las expulsiones incompletas falten membranas, sobre todo la membrana corial, que es la que está adosada a la adhesiva. Y esto va de la mano generalmente con pacientes con alta paridad o con placentas anómalas, a veces las que tienen, por ejemplo, cotiledones aberrantes, las llamadas subcenturiatas, etcétera, etcétera, o las que tengan también el antecedente de cirugías previas o alguna alteración a nivel endometrial por abortos mal realizados, multiparidad, etcétera, etcétera. Entonces eso trae como consecuencia de que haya una mala inserción o una inserción muy fuerte de las membranas y estas quedan retenidas. Pero también en cuanto a los tejidos, muchas veces por el mal uso de los uterotónicos podemos cerrar muy prontamente el cérvix, y esto trae como consecuencia que el sangrado normal que debe haber después del alumbramiento forme o acumule coágulos en la cavidad uterina, y esto trae como consecuencia final de que el órgano entre en un estado de atonía. Simplemente acá lo que hay que hacer es tratar de permeabilizar el cérvix, extraer todos esos coágulos, vencer la atonía, y posteriormente pues con esto lo que vamos a lograr es retirar todo ese tejido anómalo y propender a una buena tonicidad o a una buena contracción del útero. Generalmente, para la atención y para la prevención de que se queden cotiledones o membranas, podemos hacer uso de la maniobra de Brandt-Andrews, ¿ok? Cuando hay una placenta retenida debemos hacer la extracción manual, y lógicamente cuando catalogamos que el alumbramiento ha sido incompleto con restos de membranas adheridas o membranas disociadas, se debe someter a la paciente a un legrado puerperal, en el cual lo que hacemos es uso de unas legras especiales, unas legras que tienen que ser romas muy grandes, llamadas las legras o curetas de Wallace. Esta es la maniobra de Brandt-Andrews, muy similar a lo que generalmente conocemos como una maniobra de Credé, en el cual la vejiga debe estar vacua, y simplemente lo que hacemos es una presión a nivel del hipogastrio con la finalidad de terminar de desprender la placenta, y esta caerá por gravedad, pasará por el cérvix, por la vagina, y finalmente la lograremos extraer. Por último, está el último grupo, el menos frecuente, el llamado té de trombina, que tiene que ver sobre todo con entidades que guardan relación pues con alteraciones sobre todo hematológicas. Como habíamos mencionado, esto por lo general lo descubrimos como antecedentes en el control prenatal. Para eso es fundamentalmente el control prenatal, siempre se hace con un enfoque de riesgo, y por ejemplo son pacientes que tengan la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia, o cuando se adquiere muchas veces durante la gestación la coagulación intravascular diseminada o la púrpura trombótica idiopática. O también puede ser de manera iatrogénica, por ejemplo, en aquellas pacientes cardiópatas en las cuales tengan, digamos, hayan sido tributarias de la colocación
sobre todo de prótesis valvulares, generalmente no biológicas y que necesariamente van a requerir el uso de anticoagulantes. Entonces ahí nosotros nos ayudamos siempre con los hematólogos para que ellos establezcan una dosis adecuada. Lógicamente que durante la gestación no se pueden usar cumarínicos, entonces dosis adecuada de heparinoides, y ellos generalmente manejan con un adecuado INR la posibilidad pues de que no ocurra un sangrado excesivo. Finalmente, este es un cuadro en el cual ustedes pueden observar las diferentes manifestaciones o síntomas típicos que pueden ocurrir, y esto valorado pues con los signos y síntomas de cómo se presentan para llegar a un diagnóstico probable, desde la atonía, pasando pues por los desgarros, las retenciones de placenta, retención de restos placentarios, la inversión uterina, ¿ok? Y incluso hasta la rotura uterina. Para terminar, y haciendo pues sobre todo o remarcando la importancia de conocer el tema, porque tiene mucha relación con lo que es hemorragia y con lo que es mortalidad materna. Entonces la hemorragia por parto debe ser una eventualidad que implica que tengamos que hacer un reconocimiento temprano, ¿okay? Hacer una evaluación sistemática y un tratamiento precoz, en el cual implica pues el manejo en equipo con todo el equipo que atiende un parto, y lo primordial pues es ese diagnóstico temprano y comenzar a hacer una pronta restitución de fluidos. La prevención para esto es valorar y tener pues un adecuado manejo del tercer periodo del trabajo de parto, y básicamente en nuestro medio hacer pues el uso del alumbramiento dirigido. Cuando tengamos la necesidad de hacer una episiotomía, también pues tener la acuciosidad de no hacer sangrar mucho, porque la pérdida sanguínea por la episiotomía también contribuye a la pérdida total de sangre durante el parto, y lógicamente si ya tenemos gestantes con antecedente de una hemorragia posparto, la posibilidad que vuelva a repetir esto es grande. Finalmente, anteriormente, cuando se hacía o se valoraba o se manejaba el tercer periodo, establecido como un periodo máximo de 30 minutos, tanto en nulíparas como multíparas, estas hemorragias aparecían con mucha frecuencia, pero desde que se hace el manejo activo del tercer periodo, es decir, la colocación de aquel bolo de oxitocina una vez que sale el primer hombro, se ha visto en países en los cuales hay alta prevalencia de hemorragia posparto, y nuestro país no escapa de ello, que con esto podemos disminuir hasta en 70% los casos de hemorragia posparto. Por lo tanto, es necesario pues que sigamos las indicaciones que nos indica pues el Ministerio de Salud dentro de lo que son sus guías de salud sexual y reproductiva.